Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 395, en donde somos invitados por Dios a ser perfeccionados para la obra del ministerio. Bendiciones. Ministro, su significado divino. Ministro, en el lenguaje divino, es sinónimo de servidor, o sea, quien sirve a otros de la abundancia de Dios. Ministros de justicia. Pues primero vamos a permitirle al Espíritu Santo renovar nuestro entendimiento en cuanto a esta palabra ministro. Sí, porque en el ámbito humano conlleva graves problemas para nosotros como hijos de Dios. Sí, en el ámbito político, un ministro pues es una persona electa o designada para representar a su nación en alguna ocupación de gobierno. En el ámbito religioso, esta es una persona con un título ministerial que también le otorga un lugar en la pirámide. Recuerda que todo lo humano se constituye piramidalmente. Y en lo divino eso no funciona así. Y entonces tenemos que, para vivir nuestro papel como ministros de justicia, tenemos que primero entendernos en esa designación divinamente, ¿sí? Y vamos a entendernos en Jesús. Y entender este contraste y el significado puro de la palabra ministro y ministerio, para que todos podamos recibir verdad, vivir el proceso de verdad personalmente y operar en aquello para lo cual nuestro Padre nos ha puesto. Teniendo todo eso presente, vamos a entendernos como ministros de justicia en semejanza con Jesús. En primer lugar, el significado sencillo, directo de ministro es servidor. No lo inflemos más, es así. Y Jesús se identifica como tal. Cuando él dice, yo no vine a ser servido, ¿vine a qué? A servir. A servirles a ustedes. ¿Por qué? Bueno, cuando los humanos escucharon eso y los discípulos estaban en el estado humano todavía, no tenían con qué entender las cosas divinamente, pues eso te hace choque, ¿no? Porque en el esquema humano, los de abajo sirven a los de arriba, ¿sí? Y ellos consideraban a Jesús en su relación con él arriba y ellos abajo. Y él les dice estas palabras, y no solamente fueron palabras, él les dice en esa y en otras ocasiones, por ejemplo, cuando ellos iban camino hacia algún lugar y iban peleando entre ellos de quién sería el mayor, iban alegando de quién tenía más derecho, quién había dejado más, quién era más servicial, todas las cosas que suceden humanamente, los celos, las envidias, el orgullo, allí en pleno despliegue, ¿no? Y Jesús se detiene y los para a todos. Cálmense, escuchen esto. Y toma un niño, ¿recuerdan eso?
Y les dice, en el reino de Dios, las cosas no son como en la tierra, el régimen humano. Porque en el ámbito que ustedes conocen, los de abajo sirven a los de arriba y los de arriba ejercen su poder sobre los de abajo. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor, hágase ¿qué? Siervo de los demás. Otra vez, un choque lógico, ¿no? ¿Cómo está eso? Y él entonces dice lo siguiente, yo estoy entre ustedes como el que sirve. En Filipenses, el capítulo 2, el Espíritu Santo describe a Jesús y dice que siendo igual a Dios, no se aferró a ellos, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y como siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ministrar en el vocabulario divino es la acción de servirle a otros lo que Dios es, lo que Dios da. Hechos el capítulo 17 define a Dios. El Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo a las gentes que no le conocían y les dice, ustedes son muy religiosos porque tienen imágenes y altares a todos los dioses que han logrado conocer y por si les faltó alguno, hicieron un altar para el Dios no conocido. ¿Y qué creen? Que ese es el que yo les vengo a introducir a ustedes, al que no han conocido. Y les dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, creador de todo lo que existe, Él no puede ser servido por manos humanas como si tuviese necesidad de algo. Más bien, Él es el que da vida y todo a todos. Ministro. Nuestro único ejemplo de un verdadero ministro. Jesús es el único ejemplo que nos es dado para conocer lo que es ministrar y ver la obra del ministerio en acción. Jesús, que es el único ejemplo que nos es provisto, ¿sí? Y no hay sustituto. Y tú y yo jamás debemos aceptar sustitutos. Porque, recuerda, no estamos aquí en la tierra abandonados, sino somos la habitación de Dios. Abba, Jesús, el Espíritu Santo, Santo viviendo en cada uno de nosotros. Entonces, Jesús es presente en ti. Y el anhelo de Jesús es que tú vengas a ser idéntico a Él. Yo veo, ayer Susi y yo tuvimos la bendición de convivir con la mayoría de nuestros nietos y yo veo la interacción, ¿no? de los mayorcitos con los menores y cómo los menores están viendo a los mayores y están recibiendo ejemplo de ellos y siguen más el ejemplo de los mayorcitos que obviamente a veces que lo que los papás les digan que deben de hacer. Es así. En la familia divina, cada uno de nosotros tenemos en nosotros a nuestro hermano mayor. Y si nos abrimos a conocerle en nosotros, entonces vamos a contar con su ejemplo y su guianza y su provisión
para que vengamos a semejanza con Él. Por eso Jesús habló, Mateo capítulo 11, y dice que Él te va a enseñar a ser manso y humilde de corazón, como Él es. ¿Te das cuenta? Y entonces Él también habló estas palabras y dijo, a nadie llames maestro, solo hay uno, es el Cristo. O sea, Él mismo. Porque cuando se nos quita esa confusión y entendemos el trabajo de Dios en nosotros, podemos avanzar en crecer. Y el crecimiento, recuerda que lo da Dios. ¿Sí? No es algo que produce nuestro esfuerzo, nuestro apego, nuestro echarle ganas. El crecimiento es producto de su obra en ti. Ahora te invito a que prestes particular atención a estas palabras de Jesús. Si consideras que Él habla verdad, Él no dijo esto de balde. Él les habló de lo que Él vivía con ellos al diario. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. No se nos dan detalles de cómo Jesús se ocupaba de atenderlos. Pero te das cuenta que su conducta con ellos no era la de un jefe, la de un líder. Todo eso era negado. Él vivía ministrándoles, que es sinónimo de ¿qué? Sirviéndoles. Como hoy, Dios vive en ti. Ministrarte paz es servírtela. Ministrarte amor es servírtelo. Ministrarte santificación es servírtelo. Son servicios divinos dados por el que los puede operar a los que no tienen cómo. Es importantísimo que vivamos esta renovación y que la vivamos viendo a el único ejemplo que nos es dado por el Padre, a Jesús. Entonces, en Jesús vemos el papel divino a Dios sirviendo. El Dios siervo. ¿Qué cosa es esa frase? Pero eso no fue un acto extraordinario. Algo que sucedió por un tiempecito, por 3 años y medio, y luego se acabó y como muchos piensan, ¿no? Jesús regresó a su gloria. No, Señor, eso es quien Dios es, eternamente. Dios no cambió para venir a la tierra. Lo único que fue diferente es que tomó la forma de hombre. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Y en esa forma se hizo siervo, ministro. Perfeccionados para la obra del ministerio. Como hijo nacido de Dios, soy perfeccionado para la obra del ministerio divino que Jesús continúa ejerciendo, cuando elijo andar en las obras que Abba preparó de antemano para vivir conmigo. El ministerio de Dios tiene un propósito con la familia divina. Hacia el mundo es la administración de justicia para traerlos a la adopción divina, a libertad de la esclavitud y a ser hechos hijos de Dios. Pero el que ya ha entrado a la familia divina, ahora no puede ser dejado imperfecto, ¿sí? Tiene que ser hecho perfecto. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso 17, es clarísimo. Ahí el Espíritu Santo dice, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea perfecto. Ahora vamos a escuchar estas palabras. A fin, Efesios 4:12,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? No te puedes quedar con, no, yo aquí estoy bien, ya no soy como era, ya Dios me cambió, yo ya no esto, yo ya no aquello, yo ya no lo otro. Y ya, ¿qué más le puedo pedir? No, Señor, es que no aceptar esto es estar en contra de su voluntad. Negarme a este propósito es llevarle la contraria. Es decirle no, yo no. Es hacer lo que hacía Pedro el día del lavamiento de los pies que Jesús realizó, donde dijo, a mí jamás me vas a lavar los pies. Yo no puedo permitir que tú me sirvas, que te rebajes en mi concepto a servirme a mí. Y la respuesta de Jesús es, bueno, Pedro, pues si ahí te vas a parar, entonces mejor vete. Porque yo a esto vine, y si no me recibes para lo que yo vine, pues entonces no podemos tener nada que ver tú y yo. Así que Dios trabaja para perfeccionarme, para perfeccionarte, para la obra del ministerio. Estamos avanzando al segundo paso. Ya hablamos de qué significa esa palabra. Dios sirviendo. La obra del ministerio es que, ¿qué? Pues hay una escritura específica del Espíritu Santo para que la entendamos, y es Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya. Otra vez, en ti personalízalo. Soy hechura tuya, Padre. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo, tú, cada uno, andemos en ellas. La obra del ministerio es las obras que Dios preparó de antemano, que Dios quiere hacer a favor de otros contigo. Aceptándome como ministro divino. Hoy soy invitado a aceptarme en semejanza con Jesús como hijo y ministro de Dios. Dar este paso eterno permitirá el crecimiento que Abba producirá en mí conforme a su promesa. Me recuerda el Espíritu Santo ahorita de una situación que vivía un hermano con un vecino que estaba empeñado en fastidiarlo, ¿no? Eran ataques del diario, insultos, provocaciones y acciones agresivas. Y por meses se prolongó esto, y él oraba desesperado, pidiéndole a Dios, y dice, llegué a pedirle a Dios 3 cosas. Sálvalo, que quería decir, hazlo cristiano, en su concepto de él. Muévelo, llévate al otro lado, o mátalo. Las 3 cosas, quítamelo de encima. ¿Sí? Bueno, no sucedió ninguna de las 3, porque cuando tú tienes situaciones en tu vida que no producen lo divino en ti, debemos todos tener clarísimo el propósito de nuestro Padre en ellas. Es traernos a vivir lo divino en esas situaciones. Y si Él te permite vivirlas es porque Él considera que te tiene preparado para vivir su proceso de verdad y hacerte un ministro de justicia. Jesús no vivió las agresiones de los demás y se iba dañando con cada una.
envenenando el alma con cada insulto, con cada traición, con cada cosa que le hacían. Imagínate cómo hubiera quedado. El Hijo de Dios no es dañado por esas cosas, porque mayor es el que está ¿dónde? En mí, que el que está en el mundo. Y las personas que se portan mal, pueden incluir los miembros de tu casa, en ingratitud, en esto, en aquello, en tará. ¿Y qué? ¿Sabes qué necesitan? Justicia divina. ¿Y qué va a hacer la justicia divina? Traerlos a libertad de su condición, como lo está haciendo Abba contigo y conmigo. Así que la obra del ministerio, regresamos a Efesios 4, es aquello que Dios quiere hacer, Él quiere hacer, a favor de otros, contigo. Y lo ha preparado de antemano. Así que en cada situación que enfrentas en tu día, cuando nos quede claro eso, cuando todo lo demás quede santificado en nosotros y estemos aquí en la tierra para esto nada más, como en Jesús, ¿no? Jesús estaba clarísimo en esto. Les he compartido que en una madrugada venía yo manejando de otra ciudad y empezaba a amanecer y el Espíritu Santo me empezó a mostrar en mi corazón cómo salía Jesús a enfrentar al mundo cada mañana con un gozo, con una anticipación de lo que el Padre iba a hacer ese día a favor de otros, lleno de compasión, viviendo amor hacia una humanidad que Él vino a redimir. Y me lo mostraba para indicarme que a eso somos llamados nosotros. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!